Autocracia, tumba de la democracia. En el año de 1824 fue promulgada la primera Constitución de la República Mexicana. En ella se recoge la esencia de la Constitución de Apatzingán de 1814, promulgada por el Congreso de Anáhuac, misma que incorpora los conceptos de José María Morelos y Pavón, expresada en los sentimientos de la nación. Antes de 1824, nuestra patria fue gobernada por una monarquía. Con la primera Constitución, México adquirió una forma de gobierno de tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Es verdad que en largos periodos la división de poderes era una ficción. El último ejemplo lo encontramos en la larga etapa del nefasto priismo. En ese periodo, el presidente de la República, anulando la democracia, gobernaba como un autócrata y los demás poderes estaban sometidos a su capricho autoritario. Hoy la historia se repite con Morena. Antes de emboronar más cuartillas, conviene poner en el centro de la atención la esencia más importante contenida en la Constitución de 1824 y que hoy esa esencia está siendo destrozada e incluso anulada por la denominada Cuarta Transformación, al consolidar el llamado Plan C que diseñó AMLO y conducido a su puerto final por la señora presidenta, que hoy poco manda y solo actúa como interpósita persona de quien habita en un lugar denominado La Chingada. Nuestra nación mexicana nació a su vida independiente con un diseño de tres poderes: poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Este último con dos instituciones, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Así fue diseñada nuestra nación desde la Constitución de 1824. No sin dificultades, ese diseño permaneció ya más de 200 años. Y lo deseable es que así siguiera, pero es exactamente eso lo que la denominada Cuarta Transformación está aniquilando. Está empeñada en destruir, argumentando que cuentan con el pueblo. Desde mi interpretación de la realidad nacional actual, hoy caminamos a la destrucción del modelo democrático de tres poderes, para instaurar una monocracia, ya no una democracia, y así pavimentar el camino para la construcción de una autocracia, es decir, instaurar una forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Es un sistema donde los otros poderes son solo comparsa. La autocracia es sinónimo de despotismo, absolutismo, totalitarismo, tiranía. El destino final, si no lo impedimos, es la dictadura. El mejor escenario para un autócrata es donde resultan nulos los demás poderes, es decir, el poder judicial y el poder legislativo. Pueden no desaparecer, pero su presencia es solo una formalidad. En la era priista, los poderes legislativos y judicial solo eran figuras decorativas.
estaban sometidos a los caprichos del presidencialismo autoritario y despótico. La frase más común era: usted ordene, señor presidente. Esa conducta era la garantía de poder ser beneficiario de candidaturas a puestos de elección y o a cargos públicos. No quiero que me des nada, solo ponme donde pueda agarrar con impunidad. Esa era la frase más común de aquella etapa, y muchos datos me indican que regresamos a ese pasado nefasto. Las luchas democráticas de la segunda mitad del siglo pasado casi lograron destruir ese modelo autoritario, despótico y criminal, abriéndole paso a la democracia de tres poderes, incipientes, pero aún así democracia de tres poderes. Fue un periodo demasiado corto y el autoritarismo priista regresó con otro rostro, otro nombre, pero con el mismo modelo corrupto y antidemocrático. Hoy estamos frente a un poder ejecutivo electo con legitimidad democrática. Eso es verdad. Y también lo es que logró capturar el poder legislativo con votos. Eso también es una gran verdad. Y con ese poder en sus manos, y para asegurar su destino por muchos años más, desde la presidencia de la República, hoy se destruye la división de poderes. Al legislativo le ordena aprobar todo lo que el Ejecutivo Federal le turna sin modificar ni puntos ni comas. Práctica que había quedado en el pasado, hoy restaurada por el señor AMLO y que sigue funcionando con la señora Sheinbaum. Para restaurar totalmente el pasado priista, solo falta el sometimiento del Poder Judicial, y ese objetivo está próximo a ser una realidad. Se trata de un Poder Judicial que se convirtió en garante de la legalidad y legitimidad de la vida democrática de la nación, conteniendo y anulando despropósitos antidemocráticos, ilegítimos e incluso ilegales que el Ejecutivo buscaba le avalaran desde el Legislativo y así disfrazar de democrático los actos autoritarios. Las vías de dominación son muy diversas. Desde mi criterio, es obvio que hay una captura y anulación de los poderes legislativo y judicial para pavimentar el camino y establecer y restablecer el viejo modelo priista, autoritario, represor y antidemocrático. El modelo es la autocracia, que es el dominio absoluto y sin contrapesos de una sola persona. La autocracia es el objetivo de Morena. Así, desde el poder presidencial y con la captura y anulación de los otros dos poderes, legislativo y judicial, transitar sin impedimentos a la restauración del modelo priista. Solo existía un dique que los contenía y ese era el Poder Judicial, hoy prácticamente anulado. Una importante mayoría de los mexicanos se convenció que un paso libertario consistía en la elección del Poder Judicial. El resultado es que abrirán la puerta a la construcción de un nuevo imperio sin división de poderes y sin democracia. En el legislativo, la Cuarta Transformación logró construir una mayoría calificada en las dos cámaras, diputados
y senadores. Con votos, eso es verdad, pero aún así resulta antidemocrático el desaseo en los procedimientos parlamentarios. La mejor definición de ese desaseo se lo dejo a los ministros de la Suprema Corte, transmitiéndoles los textos salidos desde el Poder Judicial que motivaron la sed de venganza del priismo hoy vestido de morena. Y pongo ejemplos. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dijo que, y cito, esta Corte no puede considerar automáticamente que todas las violaciones son irrelevantes solo por haber sido aprobadas por una mayoría. Fin de la cita. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat señaló la gravedad de impedir que los legisladores cuenten con el tiempo suficiente para conocer los contenidos que serían sometidos a votación y aseguró que, y cito sus palabras, es la suma de violaciones procedimentales que llevan a la nulidad del procedimiento legislativo. Fin de la cita. Conviene también destacar que el ministro Luis María Aguilar Morales señaló la falta de argumentos para demostrar que los temas a resolver de la primera parte del llamado Plan B eran de urgente y obvia resolución y agregó, y cito sus palabras, el procedimiento legislativo es inválido porque no supone el respeto por las reglas expresadas en la Constitución y en las leyes y disposiciones reglamentarias, y agregó, los pasos que antecedieron a la creación de estas normas se dieron sin respeto a la norma constitucional. Fin de la cita. El ministro Aguilar Morales, cuando concluyó su argumentación de forma contundente, al afirmar que no se llevó a cabo un auténtico procedimiento legislativo de orden constitucional, el conjunto de los vicios y hierros en la función legislativa son de tal magnitud que acarrean como consecuencia lo que yo llamaría una perversión de las reglas democráticas. Avalar un procedimiento legislativo con estos rasgos equivaldría a asumir que la mayoría parlamentaria, por el simple hecho de serlo, está por encima de las reglas constitucionales, lo que me parece inadmisible. Fin de las palabras del ministro. Estos criterios son los que alentaron los ímpetus de venganza del señor AMLO, y esa tarea se la encomendó a la interpósita persona que hoy ocupa la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, que está convirtiendo en realidad el Plan C. De ese plan aún falta procesar la reforma electoral diseñada por AMLO y supongo la procesarán y aprobarán con criterios del presidente que más mintió permanentemente al país, es decir, sin modificar ni puntos ni comas. Esa reforma electoral contenida en el Plan C contiene un despropósito que, de convertirse en realidad, anula la pluralidad democrática en el poder legislativo. Es conveniente afirmar con contundencia que los efectos de esa reforma electoral, que se propone eliminar legisladores de representación proporcional, los conocidos plurinominales, constituyen un desastre para la vida democrática de México. Significa eliminar de la representación de la vida política nacional al de pensamiento diferente. Es la idea de construir una sociedad de pensamiento único, es decir, regresar al modelo priista
del siglo pasado. Es un escenario inaceptable, porque eso significa que el partido o coalición que gane el 100% de los 300 distritos electorales será el único que integre el poder legislativo. Pensemos que puede suceder que en cada distrito electoral se gane solo por un solo voto de diferencia, es decir, el partido o coalición obtiene el 51% de la votación y los otros partidos, por sí solos o en coalición, obtienen solamente el 49% de la votación. En ese escenario, los votantes del partido o coalición que otorgaron solo el 51% de los votos tendrán el 100% del poder legislativo. Los votantes del partido o coalición que otorgaron el 49% de los votos se quedarían sin representación en el poder legislativo, no obstante que son casi la mitad de los votantes. Pero aún se puede presentar un escenario más desastroso, con el modelo electoral de Morena, sin legisladores plurinominales. Puede suceder que Morena y aliados ganen la totalidad de los 300 distritos electorales, pero que la votación acumulada por los partidos de oposición resulte mayor a la cantidad de votos obtenidos por Morena y aliados, y aún así la oposición no tendrá ninguna representación en el poder legislativo porque no ganó ningún distrito electoral, como efecto de la desaparición de los senadores y diputados plurinominales. Esa es la perversa intención del señor AMLO, intención que todo parece impulsará la señora Sheinbaum. Para ese siniestro propósito es que Morena y cómplices construyeron una mayoría calificada en el Senado de la República con métodos inmorales y protegiendo delincuentes priistas para garantizar sus objetivos. Pero no tienen llenadera. Siguen reclutando legisladores con siniestros pasados, legisladores a los que prometen limpiar su pasado a cambio de su voto. Esa es la cuarta transformación que se dedica a reclutar la basura de la política. El resultado final es la restauración del priismo, la anulación de las transformaciones democráticas de los últimos 30 años. Es la instalación de una autocracia que construirá la tumba de la democracia. Si así sucede, entonces conviene decir a los cuatro vientos: México, despierta, la dictadura está en la puerta. 21 de febrero del año 2024, José Luis Hernández Andrade, que por voluntad propia, aún militante de la CIUAC, el día 12 de marzo de este año cumpliré 53 años de militancia permanente y totalmente voluntaria.